No era el favorito, no era el carismático, no era el revolucionario, pero Simone Inzaghi tenía algo que muy pocos en el fútbol poseen: una obsesión absoluta por la perfección. Y gracias a esa obsesión, el Inter de Milán ha vuelto a ser un coloso del calcio, y quizá el próximo rey de Europa. Inzaghi, siendo un técnico infravalorado, reconstruyó un gigante caído y le dio una claridad quirúrgica. En mayo de 2021, el Inter rompió una sequía de 11 años sin Scudetto. Antonio Conte había conseguido arrebatárselo a la Juventus tras 9 años de dominio absoluto. El Inter volvió a saborear la gloria, pero fue una gloria efímera. Semanas después del título, Conte renunciaba. ¿El motivo? Sencillo: sabía que el club no podía sostener el proyecto. Suning, el grupo chino dueño del club, enfrentaba problemas financieros. El Inter necesitaba vender y rápido. Lukaku al Chelsea por 115 millones, Hakimi al PSG por 60 millones, Eriksen fuera por motivos médicos tras su colapso en la Euro, Perisic al Tottenham. El campeón de Italia quedaba desmantelado en semanas. Simone Inzaghi nunca fue una estrella. Vivió toda su carrera a la sombra de su hermano Filippo, quien ganaba la Champions con el Milan mientras Simone jugaba minutos residuales. Pero mientras uno bebía del gol y la gloria con el Milan y la selección italiana, el otro absorbía el juego, estudiaba cada rincón del campo y lo desmenuzaba como un científico. Tras su retiro, Simone se quedó en Roma, tomó las inferiores de la Lazio. Ahí se gestó su genio. Pasó horas editando videos, preparando sesiones, obsesionado con automatizar cada jugada. Veía 4, 5, 6 partidos diarios. Tomaba notas, analizaba patrones, estudiaba movimientos sin balón. Estaba obsesionado con el mínimo detalle. Era un maniático de la organización. ¿Un loco? Del orden táctico. En 2016 le dieron la oportunidad como técnico interino del primer equipo y nunca soltó el puesto. Construyó un equipo atrevido, valiente, competitivo, funcional. Pero fuera del radar mediático, Simone seguía pasando horas analizando partidos. Ganó una Copa Italia, 2 Supercopas y dejó una Lazio bien armada. No llamaba la atención, pero sus equipos jugaban con precisión. Aún así, su sueño era más grande, uno a la par de la historia de su hermano, y ese sueño tenía el nombre de un club contrastado con el de Pippo: el Inter. Y el anuncio fue discreto: Simone Inzaghi, nuevo entrenador del Inter. La reacción fue tibia. No era Allegri, ni era Zidane, ni tendencia en redes, ni euforia en el Giuseppe Meazza. Un técnico de la Lazio, con presupuesto limitado. Parecía un interinato, un técnico de transición, una solución de emergencia. Llenar los zapatos de Conte con su personalidad, sin presupuesto y sin estrellas, parecía imposible. Pero Simone llegó con algo en la mente, y la tarea hecha en la pizarra: crear automatismos, hacer que el Inter jugara de memoria. El 3-5-2 no era novedad, era familiar, pero con giros de tuerca. Inzaghi lo perfeccionó hasta el absurdo. Movimientos repetitivos hasta la extenuación. Salidas desde atrás que desarmaban presiones. Laterales más profundos que se convierten en extremos. Centrales que rompen líneas. Un mediocampo que gira como engranaje suizo. Transiciones más rápidas. Y sobre todo, jugadores que sabían exactamente qué hacer. Ellos mismos lo dicen: entrenar con Inzaghi es vivir en loop. Repetimos cada jugada 1000 veces. Pero ese loop es lo que hizo del Inter una máquina. Su mensaje fue directo: no reemplazaremos a Lukaku con un solo jugador, lo haremos con movimientos sincronizados. La prensa se burló, pero Inzaghi comenzó a trabajar como si tuviera todo que demostrar. Simone trabaja cada secuencia como si fuera una coreografía. Cada saque de banda, cada salida de presión, cada movimiento que, por sutil que sea, es ensayado al milímetro. La filosofía de Inzaghi no se basa en el talento individual, sino en la repetición mecánica. Cada jugada ofensiva tiene 3 variantes. Cada transición defensiva, 5 coberturas ensayadas. Su Inter no reacciona, anticipa. No corre, se posiciona. No depende de individualidades, depende de estructuras. Di Marco sabe cuándo romper, Bastoni cuándo avanzar, Çalhanoğlu cuándo presionar o temporizar. Todo está programado, como una máquina de relojería. Esa obsesión por el detalle construyó algo más que un sistema de juego. Lautaro Martínez encontró su madurez definitiva. Ya no es solo potencia, es liderazgo, es timing, es eficacia. Çalhanoğlu, olvidado en el Milan, se transformó en un pivote total. Pases, precisión, liderazgo. Convirtió su lectura ofensiva en orden defensivo. Pases verticales, coberturas, tiros lejanos.
Mkhitaryan, descartado por media Europa, fue rejuvenecido. Darmian. Sí, ese Darmian, el eterno suplente de selección, es hoy uno de los carrileros más confiables del continente. Y la joya de los últimos años, Marcus Thuram. No solo es velocidad y potencia, es uno de los mejores complementos que Lautaro ha tenido en su carrera. Y ojo, ninguno costó más de 10 millones. Inzaghi no compró estrellas, las fabricó. Temporada 21-22, la campaña de transición. Llegaron Hakan Çalhanoğlu y Denzel Dumfries. A pesar de la merma en la plantilla, mantuvieron el liderato hasta la recta final del torneo. Pero una dolorosa derrota en Bolonia en la jornada 34 sentenció el campeonato en favor del archirrival de la ciudad, el Milan. Solo 2 puntos definieron el título para los rossoneri, que mantuvieron una racha perfecta hacia el final de la campaña. Temporada 2022-2023. El club fichó a André Onana y a Henrik Mkhitaryan. El Inter finalizó en el tercer puesto en la Serie A, pero rozó la gloria en Champions. En Estambul, frente al City de Guardiola, jugaron sin miedo. Mantuvieron la solidez y generaron oportunidades claras. Y si Lautaro o Lukaku hubiesen estado más finos esa noche, el campeonato se habría celebrado en Piazza Duomo. Temporada 2023-2024. Llegaron Jan Sommer, Benjamin Pavard, Marcus Thuram y Jan Bisek. El Inter dominó la Serie A desde la jornada 1. Goleadas al Milan en el derby, a la Juve, al Napoli campeón. Uno de los mayores logros fue reconstruir una defensa casi desde cero. Sin Skriniar, sin De Vrij en su mejor nivel, decidió evolucionar. La llegada de Pavard fue clave. Su inteligencia táctica, su juego con balón, su disciplina, junto con Bastoni y Acerbi, un veterano al borde del retiro en 2020, formaron una muralla moderna. Terminaron el torneo con una de las mejores defensas de Europa y con una regularidad que ningún otro equipo pudo igualar. Solo 22 goles encajados, casi 90 anotados. ¿Y su secreto? Líneas cortas, coberturas dobles y una presión que empieza con Lautaro. Y todo con una plantilla sin grandes cambios. Cada jugador sabe exactamente qué hacer. Cada movimiento está calculado. Un proyecto sostenido por ideas. Temporada 2024-2025. Una campaña de consolidación. El club mantuvo el liderato de la Serie A hasta el tramo final, pero 2 derrotas en los últimos partidos le entregaron la primera posición por 3 puntos al Napoli. En la misma semana, una estrepitosa derrota contra el Milan por 3-0 los dejó fuera de la Copa Italia, pero la mirada estaba fija en la Champions, donde repitieron el camino de 2023. Pasaron de fase con solvencia y alcanzaron la final tras derrotar al Feyenoord, al Bayern Múnich y al favorito Barcelona en una serie de semifinales épica. Y entonces volvieron a demostrar que pueden competir con cualquiera, parándose solo a un paso de volver a la cima del fútbol europeo. Inzaghi impuso su plan, con convicción, con obsesión. Mientras otros clubes gastan millones para competir, el Inter encontró la fórmula precisa para fichar. Jugadores útiles, más comprometidos, más funcionales. Y lo más importante, un proyecto claro, desde la directiva hasta el campo. Es un club que recuperó su identidad, intensidad, orden y una hinchada que vuelve a soñar. Inzaghi no pide estrellas, pide compromiso. Y el club, reconociendo sus necesidades, entendió que el camino no era el mercado, sino la coherencia. Y cuando un club encuentra coherencia, nace un legado. El Inter no es un club cualquiera, es el único equipo italiano que nunca ha descendido, que conquistó un triplete, que levantó Champions en 3 décadas distintas. El Inter es historia, pero también es contradicción. La pasión se mezcla con el caos, el orgullo con la tragedia, y por eso triunfar en este club requiere algo más que talento. Requiere entender su alma. Simone Inzaghi no solo restauró un modelo de juego, restauró un legado. Cuando su equipo presiona, defiende y se desgarra por cada balón. Recuerda a los viejos guerreros de Mourinho, de Herrera, de Mancini. En su obsesión por la perfección, Simone reconectó al Inter con su historia, pero aún falta algo que le dé el sello definitivo a su gestión, porque ya no es el hermano de Pippo, es el diseñador de un Inter dominante. Hoy se despejaron las dudas. Simone Inzaghi ya no es un técnico de paso, no grita como Conte, ni celebra como Mourinho, pero es un símbolo de reconstrucción, y su trabajo habla más fuerte que cualquier discurso. En el futuro, cuando se hable del renacimiento del Inter, su nombre estará escrito en mayúsculas, no por carisma, sino por método, por obsesión, por fútbol. Por ahora, Simone ha renovado hasta 2027, tiene poder en fichajes, tiene crédito, pero también tiene una espina: Europa. En 2023 perdió la final de la Champions ante el City. En 2024 cayó en penales ante el Atlético. Esa sigue siendo la cuenta pendiente. Pero si algo ha demostrado es que cuando se obsesiona con algo, tarde o temprano lo consigue. ¿Puede ganar la Champions? Sí,
¿Ya es uno de los grandes técnicos del siglo XXI? Tal vez aún no, pero de continuar así, podría convertirse en uno de los entrenadores más importantes de Europa en los últimos años. Simone Inzaghi no llegó al club con promesas, ni posó para las cámaras. Construyó, día a día, jugada tras jugada, detalle tras detalle. Y así, con método, obsesión y visión, levantó al Inter desde los escombros hasta llevarlo a la cima. En tiempos donde los técnicos duran meses, él pidió tiempo y lo convirtió en gloria. Hoy, el Inter no solo está a un paso de ser campeón, vuelve a ser temido. Vuelve a ser Inter. ¿Crees que este equipo puede conquistar Europa? Deja tu opinión en los comentarios. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para más historias del fútbol mundial.